Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. Saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Buenos días. Lourdes, buen día. Ciro, Deyanira, buenos días a todos los que se suman a partir de este momento a Telefórmula y buenos días otra vez a todos los que nos siguen ya desde hace una hora en las frecuencias de radio. Deyanira, buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Lourdes. Vamos con la información. El presidente López Obrador tiene que salir de la burbuja de lisonja en la que vive. Mi tuit no era un llamado a una agresión, ni que fuera igual a Noroña, Laida Sansores o Mitcher, aseguró por la mañana la senadora del PAN, Lili Téllez, sobre la cancelación del presidente López Obrador de acudir al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez el jueves. Dijo que hablando se entiende la gente y que no se le faltará el respeto al presidente si acude. La senadora denunció que a través de sus redes sociales amenazaron a su hijo Leonardo y que le parece muy extraño que las cuentas de donde vienen las amenazas son seguidas por el senador de Morena, José Narro. Nuestra postura es muy clara. No podemos acompañar la reforma eléctrica que empodera indebidamente a la CFE, que elimina a los órganos de vigilancia y control y que genera una gran incertidumbre en el mercado por la práctica monopólica que se le da a la Comisión Federal de Electricidad. Aseguró por la mañana Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Dijo que la reforma propuesta por el gobierno federal no es aceptable, ya que además representa un franco retroceso para la agenda de energías limpias. El PRI tiene una oportunidad para definir si va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del general Cárdenas y el presidente López Mateos, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la reforma eléctrica es una oportunidad para definir si están por conservar las empresas públicas como CFE y Pemex o desaparecerlas como se intentó en el periodo neoliberal. El 97% de las personas que murieron por COVID-19 entre enero y agosto no estaban vacunados, según datos de la Secretaría de Salud obtenidos, analizados y difundidos por el portal Serendipia. Según estos datos, el 6.5% de las personas que se contagiaron en esos meses sí estaban vacunadas y solo el 3% de los vacunados falleció por COVID. Sobre este tema hablaremos con la doctora en Ciencias Médicas, Laurian Jiménez Fibi. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 52 centavos. Lourdes. Y lo decíamos más temprano en radio que hoy se anunció el otorgamiento de los premios Nobel de Física 2021 a dos expertos en la modelización física del cambio climático. Son Sukuru Manabe y el alemán Klaus Hasselmann. Entonces ellos reciben la mitad del premio y la otra es para el italiano Parisi por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica a la planetaria. ¿Qué más, Sofía? Ciro, el canciller Marcelo Ebrard acaba de anunciar que el viernes se va a llevar a cabo en México una reunión de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Viene el secretario de Estado Antony Blinken, viene también el secretario Alejandro Mayorkas y viene el fiscal general de Estados Unidos. Dice el canciller que es parte de estos diálogos que han tenido México y Estados Unidos, también este diálogo económico, este diálogo en materia de seguridad. Lo que busca es tener una nueva etapa, dejar atrás lo que se vivió antes, por ejemplo, la iniciativa Mérida. Dice que esta nueva etapa debe estar basada en el entendimiento, en un tema de trabajo simétrico. Dice, van a tener una reunión temprano. Esta la va a encabezar el presidente López Obrador. Va a ser en la Ciudad de México. Es aquí en la Ciudad de México. Vienen estas tres personas de Estados Unidos. Encabeza la reunión primero el presidente López Obrador para que le informemos de los entendimientos que hemos podido alcanzar, dice el canciller Marcelo Ebrard. Después van a tener unas distintas reuniones y en la tarde concluye este diálogo de alto nivel en materia de seguridad. Confirmado. Confirmado. Ciudad de México vienen tres muy altos.
más altos funcionarios en esa materia del gobierno de Estados Unidos. Hacemos una pausa y al regresar vamos a hablar con Jesús Silva Herzog Márquez sobre su libro recién publicado, La Casa de la Contradicción. Volvemos. Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:10, hace unos días, par de semanas, comenzó a circular un libro titulado La Casa de la Contradicción, libro de Jesús Silva Herzog Márquez. Es un libro deslumbrante sobre este trabajo. Leo lo que dice en la portada, Roger Bartra, lo leo tal cual, dice: con la mejor prosa, limpia, fresca y precisa, este libro nos sumerge en las paradojas de la democracia mexicana que tanto tardó en llegar y que no se ha celebrado como merece. El libro de Jesús Silva Herzog Márquez, lleno de matices sugerentes, es la mejor exploración que se ha hecho sobre la condición que vive la democracia mexicana hoy. Convertir la reflexión política en poesía es una hazaña lograda con maestría en este ensayo. Yo no tengo las lecturas de Roger Bartra para afirmar que el libro en efecto es como dice, la mejor exploración que se ha hecho sobre la condición que vive la democracia mexicana hoy, pero como periodista y como lector, y pude leer el libro con razonable concentración en estos días, pues creo que es un trabajo impecable en su recorrido cronológico y muy útil para tratar de comprender no solo lo que estamos viviendo hoy, sino lo que ha ocurrido en la política mexicana, en la vida pública mexicana en los últimos 25 años. Que no se piense, que no se crea que este libro es una compilación de los artículos semanales de Jesús Silva Herzog Márquez. No lo es. Él incluso en el inicio del libro polemiza consigo mismo sobre si la prensa es el peor enemigo del libro, así lo dice, y se pregunta si con este libro traiciona al articulista. De nueva cuenta, como lector, pienso que no lo hace, que por el contrario añade sustancia a sus categorías, a sus reflexiones que le hemos leído desde hace también 20 y tantos años en la prensa. Creo que el libro añade sustancia, profundidad, aforismos, metáforas, prosa, y desde luego hace un riquísimo recorrido intelectual, tanto, y esto es una parte medular del libro, tanto para criticar los vicios y trampas del liberalismo y la democracia, como para analizar y criticar al populismo. A mí me maravilló la velocidad, la claridad, la sonoridad, la sustancia con la que engarza a una gran cantidad de autores, a Montaigne, a Beckett, a Sartori, a Tocqueville, a los pensadores del romanticismo y del utilitarismo, a Weber, Schumpeter, Popper, Castoriadis, Paz, Krause, a Hannah Arendt, al tan contemporáneo Timothy Garton-Ash, así como la forma en que se apoya de Laclau, de Müller, de Ubinati, para revisar al populismo López Obradorista. Y yo encuentro, y para escuchar a Jesús Silva Herzog Márquez, encuentro 4 ejes en este libro. El primero es el esfuerzo que hace para explicar por qué la democracia no es una definición, sino, como todo lo que está vivo, es un proceso que no se puede definir, indefinible. La democracia, según Silva Herzog, como celebración de la diversidad, la razón y el diálogo. La democracia como fragilidad, como vacío. Un segundo eje es la severa crítica que hace Silva Herzog Márquez al liberalismo contemporáneo, a su ceguera y arrogancia que terminaron encarrilando el éxito de la convocatoria populista. Él pregunta si la democracia liberal está herida de muerte y dice que el liberalismo ha entrado en pánico. Encuentro un tercer eje, que es el severo también paso por los primeros 18 años de la transición democrática mexicana, por la nulidad del foxismo, el fracaso en lo esencial del calderonismo y la fatuidad, el desastre y la corrupción del peñanietismo. A ese periodo lo caracteriza como la
desfiguración de la democracia mexicana. Y hay un cuarto eje al que nombra la demolición, y es el análisis que en muchos sentidos es también una crónica de la primera mitad de López Obrador en la presidencia. Él dice, es un populismo de emociones, una democracia sin ciudadanos, clientelista, que destruye árbitros y contrapoderes en nombre de la voluntad incuestionable del pueblo. Hace un análisis de un presidente personaje que ha, según él, y creo que sin duda alguna lo ha hecho, colonizado nuestro lenguaje, que no admite más palabra que la suya, que practica, así dice, un exorcismo contra la herencia neoliberal. En fin, felicidades por el libro, Jesús. Muy impresionante, certero, útil. ¿Por cuál de estos 4 costados quieres comenzar? Buen día, Jesús. Hola, Ciro. Pues comienzo con mi gratitud. Qué generoso eres. Muchas gracias por esa lectura tan amable del libro. Te agradezco muchísimo cómo has leído el texto, y pues me encanta cómo desmenuzas ahí las distintas fibras del libro. Yo creo que podríamos empezar un poco por estos últimos 2 puntos, si te parece. Adelante. Y es que a mí me parece de pronto que cuando hablamos cuando hacemos la crítica de la circunstancia, nos quedamos en el día a día, y creo que esto tiene que ver con el hecho de que estamos bombardeados cotidianamente desde la mañana con una serie de imágenes, de mensajes, de símbolos, de significaciones que nos hacen pues tener la política en la nariz. Y yo creo que la crítica al López Obradorismo necesita empezar con el capítulo anterior al López Obradorismo. Tiene que ver con una crítica de ese arreglo político que fundamos desde finales del siglo pasado, en el arranque del siglo, que creo que tuvo tales consecuencias, que fue tan frustrante en términos de lo que nos había ofrecido, que es muy entendible que haya llegado con la fuerza que llegó en el 2018 Andrés Manuel López Obrador, y creo que también es entendible que siga siendo hasta el momento un presidente que, a pesar de su mal desempeño, de sus malos resultados en términos objetivos, sigue siendo un presidente muy pues seguido, sigue siendo un presidente popular. Entonces creo que debemos fundar una crítica que vaya más allá de lo que está pasando en este instante, porque solo con esa perspectiva podría plantearse una visión distinta de la política mexicana, ¿no? Bueno, hay un elemento que también me llama mucho la atención en este trabajo, que es la velocidad con la que han transcurrido, si me permite decirlo así, estos 3 años, por la cantidad de hechos, por la cantidad de palabras, por la forma, como dices tú, él ha colonizado el lenguaje. Hoy todo el mundo, los niños están jugando, dicen, este videojuego no lo tiene ni Obama, o todos preguntamos de ya sabes quién. Hay un elemento de velocidad, Jesús, en todo esto, que hace muy difícil la comprensión, ya no digas el análisis más profundo, la comprensión de lo que hemos vivido. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí llama la atención, estoy de acuerdo contigo de que parece que han sido muchísimos años bajo el gobierno de López Obrador, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que incluso antes de que tomara posesión, pues López Obrador era uno de los ejes alrededor de los cuales estaba dando vueltas la política mexicana, ¿no? Y por el otro lado, sí creo que desde que ganó la presidencia, antes de tomar formalmente posesión del cargo el 1 de diciembre del 18, pues ha habido una intensidad política que yo creo que no conocíamos. Qué difícil es, Ciro, ir a una reunión familiar en donde no terminemos hablando de López Obrador. O del lenguaje, o del lenguaje de López Obrador. Pero, en fin, tenemos que hacer una pausa, y quisiera, Jesús, ahora que regresemos, escucharte largo sobre la crítica que haces al momento que vive el liberalismo, el pánico de los liberales que hace 25 años estaban en la celebración, habían derrotado al comunismo y hoy están
parece que con un canto funerario. Hacemos una pausa y regresamos contigo. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24 y nosotros continuamos conversando con Jesús Silva Herzog Márquez sobre su libro La Casa de la Contradicción, que como decíamos es una dura crítica desde luego al populismo y a lo que han sido estos 3 años del gobierno del presidente López Obrador, pero también a los años previos. Y hay una crítica también severa, Jesús, al liberalismo. Leo lo que escribes en la página 51. El liberalismo ha entrado en pánico. El miedo domina su juicio, denuncia la traición del presente y grita la amenaza del futuro. Aquella arrogancia se expresa ahora como inseguridad, como añoranza por ese pasado que le daba la razón. Proscribe de esa manera todo lo que no entiende, denuncia todo lo que lo reta, desoye lo que lo interpela. Es un liberalismo que se ha vuelto dogmático, nostálgico, regañón. Por eso es urgente volver a su raíz crítica, a la raíz de su escepticismo. Jesús Silva Herzog Márquez. Pues sí, yo creo que hay eso, que es una perspectiva dogmática del liberalismo, esta interpretación de fines del siglo XX de que ya había ganado, de que ya había descifrado los misterios de la organización social, los misterios de la economía, de la política, y por lo tanto nada más había que seguir ese caminito. Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos años, y esto no se refiere solamente a México, esto tiene que ver con lo que sucede en prácticamente todo el mundo, es que ese libreto es insuficiente para examinar los desafíos contemporáneos. Y en ese aspecto me parece que hay que cuestionar esa visión dogmática, esa perspectiva de un liberalismo que podríamos definir como un liberalismo de fe, en donde hay ciertas instituciones, ciertos procesos económicos que hay que seguir independientemente de qué es lo que suceda. A mí me parece en ese sentido, por ejemplo, que no es capaz, no ha sido capaz el liberalismo contemporáneo de darse cuenta de esta exigencia de inclusión, no solamente económica, sino también de respeto que se pide en estos momentos, ¿no? Si el populismo asciende en Estados Unidos con Donald Trump, si ascienden los nacionalismos en Europa, creo que tiene que ver en buena medida con esta idea de que, digamos, esta visión de la globalización, de la apertura económica, de la importancia de la economía, del conocimiento, etcétera, genera este mensaje de que hay personas que son prescindibles, de que hay millones, que hay miles de personas que no pertenecen a esa corriente, a esa visión del futuro, y por lo tanto produce tantísimo resentimiento. Yo creo que hay que tomar un paso para atrás y examinar de dónde vienen esas inquietudes, de dónde viene esa emoción que incluso genera la rabia que tan hábilmente gestionan los liderazgos populistas. Y que en México tan hábilmente gestionó, sobre todo del 2017, y sigue gestionando el presidente López Obrador. ¿Cómo ves eso en México? ¿Como una contraofensiva liberal de qué? ¿Del discurso, en la palabra, en la acción? ¿Cómo la verías? ¿Cómo la imaginarías? Juegas mucho también con la imaginación en tu libro. Mira, me parece que una de las cosas más preocupantes de México es que por una parte tenemos esta aplanadora del régimen, tenemos una máquina política de gran eficacia que, como decíamos hace un rato, coloniza todas las conversaciones, define la agenda, marca el rumbo de manera muy clara, y del otro lado hay un vacío, Ciro. No encontramos ninguna réplica inteligente, razonable, que yo creo que necesitaría anclarse en una autocrítica de lo que sucedió el día anterior, de lo que sucedió del 2000 al 2018. Pero ahí te refieres a una réplica de los personajes públicos, de los políticos. Porque sí hay una réplica, la tuya, por ejemplo, todas las semanas, las de algunos más. Sí hay una réplica, pero ¿a qué te refieres cuando dices no veo esa réplica? ¿A los personajes públicos?
Yo la extraño sobre todo en la sociedad política, la extraño fundamentalmente en esos espacios del contrapoder que tienen que ser los partidos políticos. Cuando no vemos, por ejemplo, al Partido Acción Nacional siendo el protagonista del debate público, donde no sabemos quiénes son sus líderes dentro del partido, en el Congreso, no ocupan la discusión pública para contrastar sus argumentos con los argumentos del gobierno, pues me parece que dejan la plaza sola. Desde luego que necesitamos periodismo, necesitamos crítica, necesitamos voces empresariales de las organizaciones de la sociedad civil, de los espacios, de los órganos de crítica, de pensamiento autónomo, pero no la hacemos si no tenemos partidos políticos que den esa batalla en el Congreso y en la plaza pública. Y creo que eso no ha sucedido desde que les pasó el tren por encima de la elección del 18. Bueno, ¿no sientes que también falta aquí un elemento generacional, Jesús? Si tú revisas la crítica, al menos la crítica escrita en estos 3 años, a la forma de gobierno que hemos vivido, vas a encontrar los mismos nombres que criticaron y con fiereza también al peñanietismo, parte del calderonismo. Vas a encontrar Bartra, Krause, Aguilar Camín, Rubio, Elizondo, Silva Herzog, Reyes Heroles. Se me puede estar yendo 1 o 2 nombres más, pero es básicamente el line-up, la alineación de hace 20 años. No soy un especialista, no tengo todas las lecturas de los jóvenes que estén haciendo ensayo, pero cuesta trabajo encontrar voces, líneas que no sean las de ustedes. No sé si me convence, Ciro. Creo que sí hay una generación nueva, más fresca. Creo que hay una perspectiva que ha ubicado, por ejemplo, los espacios que hay en los organismos de la sociedad civil, que tienen una especialización, por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción, en materia educativa, en materia energética, en donde hay voces, creo que muy autorizadas, con gran preparación, que están dando su batalla. Yo creo que ahí hay voces muy importantes. Quizá tiene que ver también con un refresco que yo creo que es muy alentador, que es el que salgamos un poco de esta figura pues muy del siglo XX, de el intelectual que habla de todo, a los especialistas que hablan con mucho conocimiento, con mucha información de su especialidad. Me parece que en eso hay cosas alentadoras en los últimos 10 años. Creo que habrá que prestarles mucha atención a estas voces que yo creo que aportan mucho a la crítica política contemporánea. Bien, pues habrá que buscarlas, pero creo que me convences, ¿no? Me convences porque yo estoy tomando como referente a ustedes, ¿no? Que básicamente pero que concentran buena parte de su análisis, su trabajo en la crítica a veces frontal, directa, con el régimen, con el presidente y con las grandes decisiones de la política. Pero tienes razón. ¿Qué ves? A finales de octubre se cumple la primera mitad ya de este gobierno. ¿Qué ves con este esquema, con esta dinámica que está tomando el rumbo de la, llamémosla todavía así, democracia mexicana? Pues me parece preocupante. Creo que el rumbo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy preocupante, en el sentido de que pues me parece que ha soltado este propósito que a lo mejor veíamos al arranque de su administración, que vimos en campaña en el 18 de... Uy, ¿se perdió? Pero que tenía plomadas de pragmatismo, que tenía diálogo con sectores moderados de experiencia, que invitó a gente tan razonable como Carlos Ursúa para hacerse cargo de la Secretaría de... Pero tú dices en el libro que la pandemia lo soltó de todo eso. Pues yo no sé si habrá sido eso, la pandemia, pero el hecho de que las cosas creo que no iban como él imaginaba, le hizo perder ese sentido pragmático que yo creo que tuvo como candidato y que creo que lo marcó como jefe de gobierno del Distrito Federal.
Aquí lo que vemos, lo vemos también con gran vehemencia a partir de las últimas decisiones, esta reforma del sector eléctrico que me parece que rompe todos los compromisos internacionales, que genera una nueva polarización. Creo que pone esta idea de que lo relevante es el combate político y no la administración, no la gestión del gobierno. Y no necesitamos, no nos sirve un presidente que esté todo el tiempo haciendo de maestro de ceremonias, pero es lo que hace, las efemérides. Es lo que hace y es lo que quiere, y es lo que quiere seguir haciendo. Tenemos que hacer una última pausa y regresamos con una conclusión de esta charla. Si nos regalas 5 minutos más, Jesús Silva Herzog Márquez, hacemos una pausa y concluimos esta entrevista. Nosotros concluimos esta conversación con Jesús Silva Herzog Márquez sobre su libro La Casa de la Contradicción. Quisiera terminar, Jesús, con esta parte en la que habla sobre la superioridad del pueblo sobre su enemigo como eje rector del populismo. Dices, los enemigos del pueblo no están equivocados, según los populistas, están podridos, defienden intereses repugnantes, y eso en buena medida nos ha llevado a lo que llamas también en el libro una guerra civil fría. De los conceptos muy útiles de este libro. Vivimos una guerra civil fría donde la política sueña con desaparecer al otro, no en buscar un acuerdo, no en el diálogo, sino en desaparecer al otro. Vivimos en México, yo creo que desde cuándo menos, desde la elección del 2006, esa guerra civil fría, Jesús, sí, que se enciende todas las mañanas además. Todas las mañanas se atiza ese conflicto y yo diría que el conflicto es indispensable en la vida política. No podemos imaginar que todo sea tersura, que todo sea consenso, acuerdo. El tema es que bajo la lógica del populismo, y creo que López Obrador en ese sentido lo encarna a la perfección, el otro no es que tenga intereses distintos, que tenga argumentos diferentes, que a lo mejor proteja a algunos grupos, sino que es moralmente perverso. Y en ese sentido no hay ni siquiera que escucharlo. Y me parece que eso lo que genera es una negación de el fundamento democrático, que es el pluralismo. México no es una estructura que tiene dos trozos, uno bueno y uno malo, uno blanco y uno negro, uno puro y otro perverso. Y lo que vemos en esa retórica cotidiana del presidente es que así imagina la historia de México, así imagina la política y la economía contemporánea de México. Si tú estás del otro lado, no tienes nada que aportarle a este proyecto. Así la imagina y así la vive. Así la vive y así ejerce el poder, ¿no? Que creo que es más grave. Entonces, pues me parece que lo que se necesita es rescatar esta policromía del pluralismo en donde uno mismo puede tener distintas afiliaciones en distintos momentos de su vida, de acuerdo a distintos asuntos, y no es que esté uno pues en una tropa combatiendo a la que está enfrente, ¿no? Bueno, así es un poco o un mucho la vida pública hoy en México, y felicidades por La Casa de la Contradicción, Jesús Silva Herzog Márquez, este libro que comenzó a circular hace un par de semanas. Hace un año, si no mal recuerdo, hace más o menos hace algunos meses, criticando el presidente o cuestionando o despreciando un artículo que publicaste en Reforma, el presidente López Obrador dijo: qué pena me da Jesús Silva Herzog Márquez, si su abuelo viviera, estaría o tendría una gran vergüenza por él. Yo pienso que nada más por este libro, sé que es por tu trabajo también de muchos años más, pero nada más por La Casa de la Contradicción, estaría muy, muy orgulloso por este libro que nos has regalado y que como lector y que como persona que trabaja con lo público agradezco muchísimo. Felicidades, Jesús. Muchísimas gracias, Ciro, te lo aprecio muchísimo. Gracias. Gracias a Jesús Silva Herzog Márquez.
Deyanira. Vamos con la información. El canciller Marcelo Ebrard confirmó esta mañana que el viernes se va a llevar a cabo en la Ciudad de México un diálogo de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos. Dijo que para esta reunión viajarán a México los secretarios de Estado Antony Blinken y de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, además del fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland. El presidente López Obrador tiene que salir de la burbuja de lisonja en la que vive. Mi tuit no era un llamado a una agresión, ni que fuera igual a Noroña, Laida Sansores o Mitcher, aseguró por la mañana la senadora del PAN Lili Téllez sobre la cancelación del presidente López Obrador de acudir al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez el jueves. Dijo que hablando se entiende la gente y que no se le faltará el respeto al presidente si acude. La senadora denunció que a través de sus redes sociales amenazaron a su hijo y que le parece muy extraño que las cuentas de donde vienen las amenazas son seguidas por el senador de Morena, José Narro. Nuestra postura es muy clara. No podemos acompañar la reforma eléctrica que empodera indebidamente a la CFE, que elimina a los órganos de vigilancia y control y que genera una gran incertidumbre en el mercado por la práctica monopólica que se le da a la Comisión Federal de Electricidad, aseguró por la mañana Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. El PRI tiene una oportunidad para definir si va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del general Cárdenas y el presidente López Mateos, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la reforma eléctrica es una oportunidad para definir si están por conservar las empresas públicas como CFE y Pemex o desaparecerlas como se intentó en el periodo neoliberal. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 57 centavos. Me hace llegar un mensaje la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez. Dice: qué pesar me dio escuchar a Lili Téllez. Creo que uno como senadora aguanta todo, pero cuando las amenazas se trasladan a tus hijos, la cosa cambia. Ayer recibí una llamada en mi oficina del Senado con una cantidad de insultos para Lili que no los voy a repetir por respeto a ella. Hace mal el presidente López Obrador al señalar a Lili desde la mañanera. En este país hay una bola de fanáticos que se pueden salir de control. Ahora resulta que le tuvo miedo una senadora. Pues parte de lo que nos decía hace unos momentos aquí Jesús Silva Herzog Márquez, pues sí, es el presidente no en Palacio Nacional, pero desde la tribuna presidencial, sirviéndose de los recursos del gobierno y emprendiéndola contra alguien en una situación de, como dice Jesús Silva Herzog Márquez, de guerra civil fría, en donde tanta gente lo que quiere es desaparecer, es destruir, es acabar con el otro. Gracias a Xóchitl Gálvez por este mensaje. Marco. Buenos días, Marco Ciro. Silva. Hace un rato me preguntabas dónde están los migrantes. Pues caminando o buscando acercarse hacia la frontera norte de México con Estados Unidos, la frontera norte de México. Y muy interesante, Ciro, si los migrantes conocieron y aprendieron los caminos fuera de las carreteras que normalmente transitaban, es decir, aprendieron los caminos, para decirlo claro, lo están haciendo también en la vía jurídica o en la vía legal, también están aprendiendo los caminos. ¿Por qué lo digo o lo comento de esta manera? La imagen que estamos viendo en este momento, Ciro, es de una manifestación el día de ayer en Tapachula, 500 migrantes, cuando habíamos visto manifestaciones de 50, 60, hasta 100, aquí se multiplicó por 5, 500 migrantes marchando del centro de Tapachula a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, encabezados por dos personajes que conocemos bien, Irineo Mújica, el director de Pueblos Sin Fronteras, y Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana de Chiapas, y todos ellos caminaron justo para solicitarle al Instituto Nacional de Migración pues que acelere sus trámites. Esto no es nuevo. Lo nuevo es que la mayoría de ellos ya iniciaron un proceso ante la Justicia Federal, solicitaron un amparo y les fue concedida una suspensión para que no puedan ser detenidos en su camino hacia el centro del país, donde deberán continuar sus trámites migratorios. ¿En qué se basa este documento, esta solicitud de amparo que jueces federales han concedido la suspensión a propósito de?
en que como el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no han resuelto sus trámites en tiempo y forma, pues entonces ellos tienen la facultad, la posibilidad de la protección de la justicia federal para salir de Tapachula, la famosa ciudad cárcel, Ciro, y entonces lo que sucedió el día de ayer fue esta especie de ultimátum por parte de Irineo Mújica y las personas que lo siguen. Si en 20 días el Instituto Nacional de Migración no resuelve los trámites pendientes de todas estas personas, marchan en la famosa caravana madre, en 20 días, hacia el centro del país, donde deberán continuar con sus trámites migratorios. Esto fue lo que dijo el propio Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, el día de ayer durante esta manifestación. Lo vamos a escuchar, por favor. Con amparos y nos vamos de Tapachula. Y esta vez con papeles o sin papeles estamos listos para la guerra. Si la Guardia Nacional viene y son tan cobardes para querernos golpear a mujeres y niños, que se preparen, porque vamos de la mano de Dios. Y con la mano de Dios no hay arma en contra de la mano de Dios. ¿Cuántos estiman pueden salir de Tapachula en 20 días? ¿Cuántos? Va a ser la caravana madre que tanto habían esperado, porque esta cárcel se quiebra en 20 días y todo el migrante que esté en el país, que venga, que pelee y que luche con nosotros, porque de aquí nos vamos con la mano de Dios. Gracias. Pues ahí está, Ciro, en una combinación de discursos. No es la primera vez que hablan de una caravana madre. No, Lourdes, de hecho, bueno, tú las conoces, bien. Lourdes, tú estuviste en la caravana madre, probablemente, ¿no? Sí, y que sigue siendo hace 3 años, por estas fechas. Hace 3 años. Más o menos. Y estábamos hablando de 3.500, 5.000 personas. Impresionante. Eran 7,000, llegaron a contar 7,000 en el puente para antes de entrar a México. Y no hubo otra así. Y no hubo otra así. Esto fue octubre, a ver si 19 de octubre. Fecha. 19 de octubre, hace 3 años. Pues mira, claro, hay que tomarlo con entonces reservas. Hablan de la caravana madre. Irineo Mújica tiene 3 semanas ahí. Esto es lo que ha estado preparando, Ciro. Ya se entregaron 585 amparos y el día de hoy se van a presentar 2,000 más. La diferencia entre los primeros y estos que se van a presentar es que ahora ya no aparece el propio Irineo Mújica ni Luis García Villagrán como los promoventes de esto, sino que cada uno de los migrantes interesados en el proceso va a presentar y gestionar su propio juicio de amparo. ¿Por qué 20 días? Porque es lo que calculan que estarían, digamos, el tiempo que se necesita para que el juzgado federal les regrese esta solicitud. Ellos esperan, bajo los mismos argumentos, conseguir más suspensiones por parte de jueces y entonces, en un grupo que creo que dista mucho de lo que vimos hace 3 años, estarían saliendo de Tapachula. Pero insisto, a esto llegó Irineo Mújica a México y esto es lo que está construyendo, Ciro. En 20 días, él saldrá con 5, con 15, con 500 o con 1,000 personas de Tapachula y está en esta provocación, como lo acabamos de escuchar, a ver quién nos detiene, porque traemos nuestra suspensión de un juez federal. Eso dice. Vamos a ver, 20 días sería vamos a pensar el lunes 25 de octubre. Correcto. Más o menos. Correcto. O el fin de semana. Seguramente gestándose desde el fin de semana, así es, desde el fin de semana inmediato anterior. Entonces, así sucedió y viene a cuenta decirlo, Ciro, después de semanas de tranquilidad en Tapachula. Un par de semanas. Sí. 3 semanas. Donde los migrantes que estaban muy concentrados, principalmente los haitianos en el centro de esa ciudad, ya no se les veía. Ayer la autoridad municipal sacó a todos los que estaban vendiendo de manera, pues así como toreros y en el formato de ambulantes en el centro de la ciudad, los sacó, los movió, los mandó a otro lugar. Entonces, después de 2 semanas, 3 semanas que Tapachula no estaba diciendo gran cosa en términos de migración, vemos esta marcha de 500 personas. A ver qué sucede. Bueno, pues lo veremos. ¿Del Baby O nada? ¿Ya nada. Se detuvo a las personas que lo destruyeron? No, en realidad la Fiscalía por el momento ha decidido guardar silencio. Está siendo ayudada por la Secretaría de Seguridad Federal en las investigaciones. Sigue de alguna forma asegurado el inmueble, clausurado, dicen los dueños, de tal manera que ahí siguen las investigaciones. Ellos ya no quieren hablar mucho de ese tema, tema que tiene que ver con la investigación. Y insisten, con el incendio. Con el incendio. Ellos insisten, queremos mucho Acapulco, queremos abrir, pero pues la garantía principal sigue pendiente. Acapulco seguro. Exactamente. ¿Y esa quién se las garantiza? Ahorita nadie. ¿Quién se las
Tienen nueva gobernadora. ¿Qué día? ¿Cuándo es el cambio? ¿El viernes? Sí. ¿El viernes? El 15 de octubre. El viernes llega Evelyn Salgado. Ella va a garantizar la seguridad en Acapulco. La actual alcaldesa va a garantizar la seguridad en Acapulco. La escuchamos ayer, que va a tener un secretario de seguridad emanado de las Fuerzas Armadas, propiamente de la Armada de México, un marino, y entonces eso le da pues ciertas garantías. Pero imagínate, el bombazo fue en la zona de Costa Azul, muy cerca justo de la base de la Marina, o la base que la Marina tiene ahí en Acapulco. Entonces, pues ellas insisten que no es un mensaje, los empresarios están justo del otro lado, para nosotros sí lo es un mensaje de terrorismo, nos lo dijo el señor Martínez Sidney, el representante de los empresarios ahí en Guerrero, pero así las cosas en el Baby. Es que si no, ¿qué fue? Ser un atentado sin sentido. Tres locos que no tenían nada que hacer se metieron porque sí a quemar el Baby O. A ver, ahí hay una orden para dar un mensaje. Entonces, lo que la autoridad tiene que decir, nos quién dijo, y cómo. No serán los enemigos de Acapulco. Claro. Los que quieren dañar la imagen de Acapulco. Sí, pues todas los supuestos, todas las hipótesis caben, pero más bien las cosas llevarían a pensar en la extorsión, ¿no? Los videos son concretísimos y si no es un acto de extorsión por o un más mensaje, que los dueños es un digan absurdo. Que no fue una extorsión. Por ahí en la jerga se dice cuando se niega la extorsión, cuando más se niega, cuando más ocurre, cuando más existe. En fin, hacemos pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Ciro, ayer por la noche el presidente de Venezuela tuiteó ya cerca de las 9 de la noche, puso: llegó la Navidad al Palacio de Miraflores y a todo nuestro país con la alegría y detalles que caracterizan esta época especial. En Venezuela vamos a tener unas Navidades felices, llena de luces y colorido. Y vamos pero estamos ahí en, ¿qué fue ayer? ¿4 de octubre? Sí, 4 de octubre. Lo que es tener que desviar la atención a otros temas. Allá están ya en la Navidad. A ver, ¿hay audio? Sí, ¿Tiene audio? Sí, tiene audio. Vamos ponlo a ver y lo vas describiendo. Parte de lo que... Todo eso. Pero quería que vieran qué bello. Mira estos venaditos, ven acá. Mira estos venaditos. Mira qué detalle tan bello, ¿eh? Qué lindo. Ah, mira. Qué lindo, ven acá. En Venezuela vamos a tener unas Navidades felices, brillantes, llenas de luces y coloridos. Vamos a ver por dónde publicamos este video, Silvia, ¿qué te parece? Por el carnet de la patria, ¿verdad? Que no se cayó. Dale, pues. Y bueno, es un video... No, bueno, qué motivo, Maduro, ¿eh? Vamos a tener vacaciones brillantes y felices. Sí, Ciro, y es que ayer justo lo subió en la noche porque hace un comentario en este video refiriéndose a que se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook, y dice que no sabe por dónde lo va a subir, pero que lo está haciendo, que no es la primera vez que adelanta la Navidad desde octubre, es la tercera vez que lo hace el presidente Nicolás Maduro. Bueno, y como dices, Ciro, muy emotivo, nada más se ve haciendo pues recorrido por el Palacio de Miraflores allá en Venezuela, acompañado de su esposa no dice nada, solo está ahí con él. Y bueno, esto en relación a que llegó la Navidad, Ciro, 3 meses antes allá a Venezuela. Y sobre los diálogos que se están llevando a cabo, los diálogos de paz aquí en la Ciudad de México, pues estamos ya a la espera de que anuncien cualquiera de los dos, la oposición al gobierno de Nicolás Maduro o ellos mismos, los representantes del gobierno, pues cuando se reanudan la 4ª ronda de mesas de diálogo de paz aquí en la Ciudad de México. Ayer le preguntaron justo a la gente de prensa de Nicolás Maduro y dijeron que pues que habría que esperar, que ya no tardaban en pues avisar cuando se reanudan
estas mesas de diálogo, Ciro. Y la Asociación Mexicana de Energía publicó hoy temprano a las 7 de la mañana un tuit, un comunicado, pues para mostrar su posicionamiento respecto a la propuesta de reforma eléctrica por parte del gobierno federal. Empresas generadoras privadas de electricidad rechazan la propuesta reforma constitucional, promover la competencia y respeto al Estado de Derecho en el sistema eléctrico, elementos clave para el desarrollo económico sostenible de México. Dice, la Asociación Mexicana de Energía está conformada por 17 empresas globales de generación eléctrica. Muchas de ellas, sí, menciona algunas, muchas de ellas, de nuestras empresas tienen inversiones y presencia en México desde hace más de 2 décadas. Algunas de ellas, Mitsubishi Corporation, Genova, Central Eléctrica, TechGen, Corporación AES, en fin, Iberdrola, pues lo que el presidente López Obrador espera para polarizar más esta discusión. Ya ven, son las empresas a las que los neoliberales les querían entregar la electricidad, las que están protestando. Pero también son empresas generadoras de inversión, generadoras de recursos, de empleos. Y eso en el gobierno, a alguien más que al presidente López Obrador le debe preocupar. Le debe preocupar, Ciro, porque ellos dicen que hacen un llamado muy respetuoso a los miembros del Congreso de la Unión para que en su evaluación de esta propuesta de reforma prioricen el bienestar de todos los mexicanos al permitirles contar con electricidad más barata y menos contaminante, logrando así preservar derechos fundamentales de los ciudadanos aquí en México. Es parte de lo que dicen en este comunicado de prensa la Asociación Mexicana de Energía. Vamos a un corte y continuamos. Es mañana. 9:10. Sofía, anoche dábamos cuenta en la televisión de un estudio interesantísimo sobre vacunación y COVID en México. Creo que el más, ¿cómo lo llamamos? El más preciso, el más rico en información que se ha hecho hasta el momento. Detallado. ¿Qué periodo mide? Mide del 1 de enero al 3 de agosto. Es información pedida vía transparencia por Serendipia. Es una plataforma, un portal de internet que pidió estos datos a la Secretaría de Salud. Es sobre las personas contagiadas que tenían una vacuna de coronavirus, y hace todo el análisis, un análisis muy, muy rico, justamente porque nos da información que no conocíamos, que no se difunde públicamente. Por ejemplo, no sabíamos cuántas personas se vacunan con cada tipo de vacuna, cómo reaccionan los diferentes tipos de vacunas. Teníamos información general de los vacunados y pues confirma, lo decías anoche, la efectividad de las vacunas. Las lo que vacunas, dicen, 97% de las personas, según este estudio, con datos de la Secretaría de Salud, que no se vacunaron, son los que murieron. O sea, del 100 de personas que murieron entre enero y principios de agosto, del 100, 97 no estaban vacunadas. Estoy redondeando números. 3 sí estaban vacunadas. Sí, 3 Esa de es la cada proporción, que es más o menos el porcentaje de letalidad o de eficiencia del que hablaban los laboratorios cuando dieron a conocer sus vacunas. Sí, lo comprueba, lo ratifican 2 datos. El primero es justamente 3 de cada 100 fallecidos por COVID estaban vacunados, es decir, una eficacia del 97%. Y de las personas que se contagiaron, del 100% de personas que estando vacunadas se contagiaron, ahí también se confirma el 3%. Sí. El 3% de los contagiados fallecieron y el 10% requirieron hospitalización. Bueno, saludamos a la doctora Lori Ann Jiménez, doctora en Ciencias Médicas, con quien hemos platicado en otras ocasiones. ¿Qué más nos puede decir, Lori, sobre este trabajo de Serendipia? Sí, ¿qué tal, Ciro? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues me parece un trabajo muy relevante, como ya lo acaban de mencionar. Creo que el primer esfuerzo por esclarecer un poco qué es lo que pasa con la vacunación en nuestro país. Como sabemos, por alguna razón que es difícil de comprender, somos uno de los pocos países en el mundo en donde no se tienen disponibles bases de datos abiertos sobre vacunación. De ahí que no es posible hacer análisis independientes, realmente rigurosos, sobre cuánta gente ha sido vacunada,
con cada tipo de vacuna y cuál es la eficacia general de cada tipo de vacuna, tanto para prevenir la muerte, como la infección, como la hospitalización, etcétera. Ahora, Serendipia, este medio independiente, es un medio digital, hace esta solicitud a la Secretaría de Salud para obtener en 2 ocasiones bases de datos. Ahora, aquí la situación es que hay que tener mucho cuidado con la interpretación, porque las bases que les entregaron son solamente de personas que están confirmadas con COVID y que están vacunadas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que sí se puede extraer mucha información muy valiosa, nueva, que no conocíamos antes, pero también tiene sus limitaciones, porque en la base no hay personas con COVID sin vacuna y no hay vacunados sin COVID. No sé si me explique. Es decir, sí, es un universo muy pequeño el que se analiza. Es un universo parcial, vamos a decir. Es decir, se puede tomar como lo que acaban de mencionar, la eficacia de las vacunas en términos generales, sin poder diferenciar entre marcas de vacunas. Entonces, de lo que ahorita ustedes acaban de mencionar es la eficacia de las vacunas, y esto es una noticia extraordinaria, de hecho. Y para toda la gente que ha estado Sí dudando, fue cierto, Lori, sí fue cierto lo que dijeron hace, pues, poco menos de un año. Los distintos laboratorios, cuando hablaban, nuestra vacuna, terminamos las fases de los ensayos, de las pruebas, y tiene una efectividad del 98%, del 99%, del 97%. Sí fue cierto, o sí está siendo cierto. Está demostrando ser cierto, sí, sin lugar a dudas. Estos son datos en la vida real, ya no son ensayos clínicos, esto es en la vida real. Y esta es toda la gente que en México, del 1 de enero, aquí hay una pequeña duda, porque en la publicación de Serendipia, en una ocasión mencionan 1 de enero y en otra 24 de diciembre. Pero como sea, si es del 1 de enero o del 24 de diciembre, va hasta el 3 de agosto de este año. Es decir, hasta hace 2 meses, ¿no? Entonces, lo que aquí se puede extraer es esto, y sí, efectivamente es cierto, lo que dijeron las farmacéuticas, y tanta duda y tanta desinformación acerca de la eficacia de las vacunas. Creo que esto nos deja en con información robusta, realmente muy alentadora. A ver, recapitulando, hay cosas que podemos extraer y otras que no. Una que sí es lo que acaban ustedes de mencionar. El 96.84% de las personas con COVID, confirmadas con COVID, que han muerto en nuestro país, han sido gentes en este periodo de tiempo, desde luego, del 1 de enero o 24 de diciembre al 3 de agosto, son gentes que no se vacunaron. Esto nos deja la eficacia general del conjunto de vacunas que se han aplicado en nuestro país en alrededor del la eficacia en el 96.84%, queriendo decir que solo el 3.16% de los vacunados se ha muerto. Esto es muy bueno, esta es la eficacia contra la muerte. Pero ojo, porque también aquí reportan la eficacia contra la hospitalización. Contra la hospitalización, como ya lo han reportado las farmacéuticas, disminuye ligeramente, pero está en el 94.6%. Es decir, de las personas que se infectaron en este periodo de tiempo, que fue arriba de 1.4 millones, 92.371 personas vacunadas fueron reportadas como COVID positivo. Del millón y tanto del millón, 92.000 estaban vacunadas. Esto deja la eficacia de las vacunas contra la infección en el 93.5%. Y de esas, 182.000 personas fueron hospitalizadas, y 9.000 estaban vacunadas, queriendo decir que la eficacia contra la hospitalización es de 94.6%. Ahora, la eficacia contra la infección hay que tomarlo con un grano de sal, porque sabemos que estamos en un país en donde se hacen muy pocas pruebas. Sí. Entonces no podemos tener la absoluta certeza de que otras personas infectadas, asintomáticas, no hayan sido detectadas. Entonces hay que tomar la cifra contra infección con un granito de sal, pero creo que es muy robusta la cifra
del 90 y casi 7% contra muerte y del casi 95% contra hospitalización. Doctora, es muy bueno. Doctora, por ejemplo, y en el caso de las vacunas en específico, en el desglose que hacen como marca, por cada marca, ¿cómo debemos tomar esta eficacia que se refleja? ¿Es un dato muy parcial o es un dato muy confiable, por ejemplo, que Astra tenga 4.5% contra letalidad? Sí, ahí hay que tener cuidado porque la base de datos no contiene la gente vacunada que no tuvo COVID, ¿me explico? Es decir, esa es la gente vacunada con COVID, de tal manera que de esta base no se puede extraer, no se puede saber cuántas personas en total fueron vacunadas con cada marca de vacuna. Se puede saber solo cuántas personas vacunadas que tuvieron COVID estuvieron vacunadas con cada marca, pero no la totalidad de las personas. Espero estarme dando a entender. Ahora, no se puede tampoco saber cuál es la eficacia general de cada vacuna, porque la eficacia general tiene que considerar a los que se infectaron y los que no se infectaron, desde luego, ¿no? ¿Dónde se puede consultar este trabajo? Este trabajo se puede consultar en la página de Serendipia, que es Serendipia Digital. Bien. Serendipia Digital, sí, es un trabajo por Yareli Ramos, Alejandra Padilla y Erika Lilia Contreras, de ese medio. Muchas gracias, Lori, como siempre. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, buen día, volvemos. Buen día. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva. Hablamos temprano en radio con la senadora del PAN, Lili Téllez, y ella nos dijo que a través de sus cuentas de redes sociales, específicamente en Twitter, y leímos además el Twitter donde pues dice de esta amenaza contra su hijo, y dijo que para no variar sigue el senador José Narro, esto en referencia a que, y nos lo dijo aquí por la mañana, en referencia a que varias de las amenazas que ella recibe a través de redes sociales son cuentas seguidas por el senador de Morena, José Narro. Vamos a escuchar cómo nos lo dijo. Hay muchos insultos que me hacen a través de Twitter, y cuando veo quién es en Twitter, la única persona que sigue a los que me amenazan es el senador José Narro. José Narro, el senador de Zacatecas, muchos años en el PT, hoy en el círculo de Morena. ¿Y qué relación ves en eso, Lili? No sé, me llama la atención que los más ofensivos, los más agresivos, los más violentos, son seguidos todos por el senador José Narro. Bueno, muchos por el senador José Narro. Se me hace extraño. Bueno, eso fue como a las 7:15 de la mañana. Siguen los tweets durísimos contra el hijo de Lili Téllez. Sí, y ella, bueno, hace captura de pantalla de estas amenazas y tuiteó uno más. Dice, me uno a desaparecer a la mierda del hijo de Lili Téllez. Eso es lo que publicó la senadora. Nos buscó el senador José Narro, que quería dar un punto de vista sobre esto que dijo Lili Téllez en la mañana. Te escuchamos, José. Buen día, José Narro, senador. Buenos días, Ciro, saludarte a ti. Pues comentarte que pues, los discursos, los comentarios siempre de Lili Téllez son de odio, son de violencia, son de ataque, son de agresión hacia la comunidad de Morena y hacia el presidente de la República. Y esto, pues, indudablemente que origina que muchos de estos sectores que se sienten agraviados, pues respondan y den ya comentarios sobre ella y sobre la familia, sobre la gente de ella. O sea, yo no tengo nada que ver. O sea, yo quiero comentar nada más que nosotros, yo en lo personal, no soy dueño de mis seguidores. Mis seguidores, pues cada quien es una gente libre. Las redes sociales son muy dinámicas, son muy movibles permanentemente, cambian. Cada quien es libre de expresarse. Yo en lo personal, pues, expreso mis diferencias que ella ha hecho públicas sobre mi persona y sobre mis planteamientos que he hecho, sobre algunas iniciativas que he dado a conocer, que se ha dedicado ella a atacarlas.
y a pesar de estas diferencias yo condeno esas actitudes, condeno estos comentarios de violencia hacia ella y hacia su familia. Nosotros no compartimos esas formas de actuar. Creo que siempre hay que mantener la ecuanimidad, un manejo siempre respetuoso hacia los demás, porque uno también exige respeto y pues lo que tiene que darle a los demás es respeto. Si no malentendí, José, ella lo que criticaba es que tú sigues, por ejemplo, a esta persona, ¿cómo se llama? A ver, ahora quienes ponen estos tweets tan violentos contra el hijo de Lili Téllez. Yo sigo a la gente que me sigue, fundamentalmente hay una actitud de reciprocidad. Me siguen muchas gentes del PAN, yo también sigo, gente de otros partidos, senador, me sigue una gran comunidad. Fue justamente lo que dijo la senadora Lili Téllez, que usted, lo que le llamaba la atención era que usted era quien seguía a estas cuentas, y específicamente porque publicó también una captura de pantalla, se llama @HM87618207, ese es su nombre en Twitter, no tiene fotografía, y sí aparece, usted siguiendo a esta cuenta, según la captura de pantalla que publicó la senadora Lili Téllez. Bueno, yo sigo a los que me siguen, Ciro. No estoy viendo que hay un acto de reciprocidad de mi parte, pero yo no tengo nada que ver con ellos. O sea, como digo, yo soy respetuoso de las libertades y los derechos de la gente. Creo que las redes son una forma de comunicación muy activa, muy dinámica, muy movible, y pues creo que en parte ella se ha ido ganando ese rechazo de una parte muy importante de la comunidad morenista y de la gente que opina y que de alguna forma quiere y aprecia al presidente. Bueno, no tienes nada que ver con estos mensajes. No, al contrario, yo pues digo que condenamos esas prácticas. Nosotros no estamos de acuerdo en que se haga la amenaza o se haga la presión, ¿no? Yo creo que puedo tener diferencias con Lili, pero soy respetuoso precisamente de la vida democrática y de la libertad de expresión y de los derechos que tienen los demás, porque espero también un respeto hacia mis posiciones. Gracias, José, buenos días. Muchas gracias, un gran saludo, Ciro, y buenos días. Gracias, José Narro, senador de Morena. Sí, y en este tuit que decíamos, en este segundo tuit, Ciro, donde la senadora Lili Téllez pues continúa diciendo que sigue recibiendo estas amenazas contra su hijo, le pide pues ayuda a las autoridades, dice, y a la Policía Cibernética, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pues para que comiencen a investigar estas cuentas. Donde comenzó a recibir desde hace tiempo, nos dijo aquí por la mañana, pero que ahora pues ya estaban amenazando a su hijo, y puso un tuit más donde dice: usted, señor presidente López Obrador, tiene la fuerza del Estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Respete su investidura. Esto lo puso después de estos dos tweets, pues donde informa que está recibiendo amenazas contra su hijo. Bueno, terminó la mañanera, ya no tocó el tema, no volvió a hablar de Lili Téllez, el presidente. No, nada más cuando mencionó que pues no va a asistir a la entrega de la medalla, que es algo muy bochornoso lo que estaba haciendo la senadora, pero nada más, ya no regresó al tema, estuvo hablando de los conservadores largo, pero no en específico de Lili Téllez ya no. Y lo único que hizo el presidente, les preguntaron por ahí temas locales, como siempre cuando va a algún estado, le da la palabra a reporteros locales, y el presidente aprovechó para anunciar que le pidió a la Secretaría de Marina que restaure todo el fuerte de San Juan de Ulúa, el castillo, lo que fue la cárcel, toda esa zona la van a restaurar. ¿Restaure? Sí, que restaure. ¿No dijo en qué iba a consistir esa restauración? No, lo que dijo es que va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Dice que le van a pedir al INA, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ayuden en toda la reconstrucción, que ellos estén quizá monitoreando que se haga conforme a las, que no se violen ahí nada histórico.
pero que es la Secretaría de Marina la encargada de, dijo, restaurar en un momento, en otro momento dijo reconstruir, y no especificó si va a ser para que se abra quizá como parque, para que se abra para el turismo, no aclaró para qué, pero todo este trabajo lo va a hacer la Secretaría de Marina allá en Veracruz. ¿Y ya? Y ya se... ¿Viene de regreso a la ciudad? Viene de regreso a la ciudad, mañana va a estar aquí. El fin de semana tiene gira, ya confirmaba esta reunión que tiene el viernes con los secretarios de Estado de Estados Unidos, y después va a Michoacán, va a Jalisco, va a La Laguna también este fin de semana el presidente. En plena actividad. Sí, desde que le dieron permiso de volver a salir, ya de retomar sus giras después del COVID, el presidente pues no desaprovecha la oportunidad y suele hacer estas giras de visitar varios estados, distintos estados, para estar haciendo varios recorridos en los estados. Bueno. Vamos a pausa, Lourdes. Vamos a pausa. Ciro, ya decíamos más temprano que el canciller Marcelo Ebrard había confirmado esta reunión de alto nivel que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México el próximo viernes, y el embajador de México en Estados Unidos también ya tuiteó una foto, dice, y escribió: estamos próximos a llevar a cabo el diálogo de seguridad de alto nivel, por ello sostuve una extensa charla con Juan González, asistente especial de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Esto dijo que se había dado esta fotografía, y bueno, ya decíamos que esta reunión va a ser aquí el próximo viernes. Y bueno, el viernes, y el canciller Marcelo Ebrard dijo que en esta reunión van a venir aquí a la Ciudad de México los secretarios de Estado Antony Blinken, de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, además del fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland. Y ya decía el canciller que pues lo que quieren es un trato quizá igualitario, que no le están pidiendo lo que pide Estados Unidos, dice, lo que pide México a Estados Unidos. Dice, no se trata de lo que se hizo con la iniciativa Mérida, no les vamos a pedir asistencia para que nos manden dinero, para que nos manden armas, lo que les estamos pidiendo es que sea un trabajo coordinado para el combate al tráfico de armas, que haya asistencia jurídica, que haya también igualdad en el tema de las extradiciones. Dice el presidente, esto es lo que el canciller, esto es lo que están buscando en esta reunión de alto nivel de seguridad. Pausa, volvemos, 9:35. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:40 por la mañana, esta es la información. El canciller Marcelo Ebrard confirmó esta mañana que el viernes se va a llevar a cabo en la Ciudad de México un diálogo de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos. Dijo que para esta reunión viajarán a México los secretarios de Estado Antony Blinken y de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, además del fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland. El presidente López Obrador tiene que salir de la burbuja de lisonja en la que vive. Mi tuit no era un llamado a una agresión, ni que fuera igual a Noroña, Laida Sansores o Mitcher, aseguró por la mañana la senadora del PAN, Lili Téllez, sobre la cancelación del presidente López Obrador de acudir al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez el jueves. Dijo que hablando se entiende la gente y que no se le faltará el respeto al presidente si acude. La senadora denunció que a través de sus redes sociales amenazaron a su hijo y que le parece muy extraño que las cuentas de donde vienen las amenazas son seguidas por el senador de Morena, José Narro. Nuestra postura es muy clara. No podemos acompañar la reforma eléctrica que empodera indebidamente a la CFE, que elimina a los órganos de vigilancia y control y que genera una gran incertidumbre en el mercado por la práctica monopólica que se le da a la Comisión Federal de Electricidad, aseguró por la mañana Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. El PRI tiene una oportunidad para definir si va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del general Cárdenas y el presidente López Mateos, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la reforma eléctrica es una oportunidad para definir si están por conservar las empresas públicas como CFE y Pemex o desaparecerlas como se intentó en el periodo neoliberal. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 58 centavos. Maru Rojas, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Hace un mes que se conformó esta 65ª legislatura y hace un mes que
También se presentó el informe del gobierno y apenas se conformó ayer el calendario para la glosa de este informe, que pues estarán solamente 5 secretarios de Estado ante el Pleno y 15 ante comisiones. Entonces, pero dentro de todo este grupo de personas que van a comparecer exactamente en un mes, el 5 de noviembre en punto de las 10 de la mañana, tocará al titular del INE, que siempre habíamos pensado que un titular de un organismo autónomo no tendría por qué rendir cuentas, y sí los secretarios de Estado, pero ellos quieren, los diputados, que explique por qué casi 19,000 millones de pesos para lo que el próximo año será el ejercicio de revocación de mandato, y ya hay fecha, 5 de noviembre, en punto de las 10 de la mañana. Para eso fue la Junta de Coordinación Política anoche, donde también se acordó citar el 13 de octubre al titular de la Función Pública, el 14 al titular de Agricultura, el 26 de octubre Salud y Crecimiento, el 27 Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Pemex ante comisiones, el 28 de octubre SEDATU ante comisiones, 5 de noviembre Medio Ambiente y el INE también. El 9 de noviembre estará el secretario de Gobernación, que iba a ser el primero el día de hoy, pero pues se reprogramó su comparecencia. El 17 de noviembre el IMSS, el 18 de noviembre Bienestar, el 23 CEP, el 24 Cultura e ISSSTE, el 25 de noviembre Economía, y el 30 de noviembre, cuando ya incluso debe estar aprobado el presupuesto, la titular de Seguridad. Bueno, entonces hoy Lorenzo Córdoba. En exactamente un mes, 5 de noviembre, 10 de la mañana. Hoy se confirma. 5 de noviembre. Bueno, muchas gracias, Maru. Buen día. Gracias, Javier Giles, en Querétaro, buen día. ¿Qué tal, Ciro? Pues aquí está nublado, amenaza con lluvias, no solamente este martes, sino a partir del miércoles. Esto en términos generales son buenas noticias para la mayoría de los queretanos, pero para aquellos habitantes de colonias en San Juan del Río, en Querétaro, como la colonia La Rueda, y en el centro de Tequisquiapan, otro municipio cercano, una ciudad colonial, no son definitivamente buenas noticias por las inundaciones que han padecido en los últimos días. Nos relataban que desde el pasado 19 de septiembre fue cuando se vino el primer desbordamiento del río San Juan, un río pues atestado de árboles, de basura, también de algunas irregularidades pues hechas por el hombre, algunas modificaciones, y el agua busca por dónde salir, y es por eso que inundó por lo menos 5 hoteles y 2 villas lujosas aquí de Tequisquiapan y la zona de la colonia La Rueda en San Juan del Río. Esto es una amenaza porque no es tanto la lluvia que caiga en esta entidad, sino el derramamiento de agua. Las presas están hasta el tope en el Estado de México y aquí en la presa Constitución 1917, que es la más grande de la región, y en cualquier momento podría iniciar un desfogue que pues inundaría el río San Juan, que es una de sus principales cauces, y al verse verdaderamente afectado, pues llegaría a estas colonias que han llegado a tener hasta 1 metro con 20 centímetros de la inundación. Las autoridades de Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal, pues han estado ayudando en lo que cabe a estas personas que no, desde luego no van a dejar sus casas porque no tienen a dónde ir. Lo que quieren es que desalojen toda esta agua, pero con estas circunstancias con estos pronósticos de lluvia y de desbordamientos del río San Juan, pues es poco probable que vaya a estar seca esta zona en los próximos días. Nosotros aquí seguimos pendientes, Ciro. Muchas gracias Javier, buen día. Buen día. ¿Qué pasa en Oaxaca? ¿Quién está protestando? José Luis Jerónimo, Cuadratín, Oaxaca, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Ciro. Pues te comento que esta mañana trabajadores del Sindicato Independiente 3 de marzo pues está manifestándose esto por la falta de atención por el presidente municipal del ayuntamiento de la ciudad, ya que desde hace varios días se han desactivado las unidades recolectoras de basura. Es por ello que este día salieron a las calles a manifestarse y exigir al presidente que haya el combustible suficiente y que además se pague la renta de estas unidades para poder hacer su trabajo. Esta mañana tenemos 80 unidades del transporte, recolectores de basura, sin embargo 30 ya son obsoletas, otras 10 todavía pueden funcionar y 40 que son de renta. Es por ello que cuando no se paga la renta de la unidad, pues se desactivan y ya no se puede hacer su trabajo.
tienen sitiada la ciudad en este momento con al menos 13 bloqueos entre calles y glorietas, las cuales se tienen en este momento bloqueadas. Esto es lo que está pasando aquí en la ciudad de Oaxaca. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias a ti. Gracias. Buen día. Lourdes. Ciro, hay un video que está generando mucha polémica y molestia sobre todo entre los grupos de mujeres, porque en la marcha que se llevó a cabo este fin de semana aquí en la Ciudad de México a favor de la vida, en contra del aborto, colocaron un templete donde había una camilla, un médico, y ahí una chica de 15 años, embarazada, 38 semanas, se identificó como Ana, ya dijo que había asistido a esta marcha porque la invitaron, le realizaron una ecografía, un ultrasonido. Entonces, estamos viendo ahora en las pantallas de Telefórmula 38 semanas. 38 semanas. Ella, Ana, dijo que se llamaba así, 38 semanas de embarazo. Esto se realizó durante la marcha y, bueno, el objetivo, dijeron, era para escuchar el corazón del bebé. El corazón de ella, los pulmoncitos a los lados, la parte que se ve brillosa del lado izquierdo, de nuestro lado derecho de la pantalla es el cuerpo vertebral. Nos vamos bajando un poquito, eso que se ve ahí como grandote con la vena grande es el hígado, el estómago del otro lado. Nos vamos bajando. Y bueno, esto fue lo que se dio aquí en el fin de semana. Sin embargo, bueno, ya hay otros grupos de mujeres, pues dicen que esto no debió pasar, que no es así, que las mujeres, sobre todo las mujeres que están a favor del aborto, este grupo de feministas que dicen que las mujeres, una mujer de 15 años es una niña y que pues ella tendría que tener este derecho a decidir. Así es que es lo que está generando polémica, pues por esto que se dio en esta marcha, Ciro. Pero Ana dijo que ella había ido por invitación, o sea que fue su decisión asistir y fue su decisión también subir a este templete para que le hicieran este ultrasonido. De 38 semanas de embarazo. ¿Dónde es exactamente eso? Esa fue en la marcha aquí en la Ciudad de México. ¿Pero en dónde es? En Reforma. ¿En qué parte de Reforma? No ahora te especifico, pero levantaron ese templete sobre Reforma. Bueno, gracias por sus llamadas sobre el tema, Lili Telles. Muchas gracias. Por cierto, hablando de Reforma, tenemos las imágenes del ángel. Por fin, después de 2 años. 2 años. Más de 2 años. Ya se terminó los trabajos de cuidado, de mantenimiento, de restauración de partes dañadas, afectadas del Ángel de la Independencia, y ayer en la tarde retiraron pues todas esas vallas, muros, láminas que rodeaban al Ángel de la Independencia, y ahí está bellísimo. Otra vez las escalinatas, como diría el presidente, para el pueblo. Aunque en esa zona de la ciudad vive el pueblo o aspiracionistas. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo tomamos esa parte? Porque pues está entre la zona rosa, no está lejos de Polanco, esa parte de la Juárez. No. Pero tampoco está lejos de la zona de Garibaldi, de la Lagunilla, está bastante más lejos de... No tanto. Bueno, ¿de qué estará más cerca? ¿De Polanco o de Garibaldi el Ángel? A ver, saquen sus mapas esos que tanto les... Yo creo que de Polanco, pero... A ver, del Ángel, también si tomamos Polanco el inicio ahí, Mariano Escobedo... Pues está más cerca. Sí, bueno. O de Garibaldi, yo creo que está más cerca de Polanco. Pero bueno, bellísimo, como sea, bellísimo el Ángel. Ojalá no lo destruyan en la siguiente marcha. Pues lo protegen, ¿no, Ciro? Porque sería uno de los monumentos que los protegen ya también desde hace 2-3 años, que sería uno de los monumentos donde les colocan las vallas estas que estamos viendo también. Las que retiraron, pues las regresarían para protegerlo de las pintas y de las protestas que se realicen. Las imágenes que estábamos viendo de la niña que se realizó esta ecografía fue precisamente ahí en el Ángel de la Independencia. Fue en esta marcha que salió del Auditorio Nacional, llegó al Ángel y ahí pues ella se subió y le realizaron este ultrasonido. Okay. El Ángel está a 3.8 kilómetros de Metro Polanco. No, de Metro Polanco, pero cuando menos un kilómetro antes está Mariano Escobedo. Y está a 3.9 kilómetros del Metro Garibaldi.
Entonces, si tomamos los metros, está exactamente equidistante. igual. Lo cierto es está que... equidistante de Polanco y que Garibaldi es muy popular. Sí, por lo menos, bueno, es el metro... Van a celebrar es el Ricardo metro Monreal y otros. Garibaldi Lagunilla. Es bastante popular, pero lo que sí es que no es la zona con más conservadores, porque ya lo decía ayer el presidente López Obrador, que es la Colonia del Valle. ¿Dónde vives tú? Dice que la Colonia del Valle tiene más conservadores que Las Lomas y incluso tuvo que salir, bueno, decidió salir, más bien no tuvo que hacerlo, decidió salir el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, a mandarle un mensaje al presidente López Obrador por esta crítica que hizo ayer a los habitantes de la Colonia del Valle. ¿Tú vives en la del Valle? Sí, aquí ¿Quién muy, más muy aquí? cerca. Miriam vive en la del Valle también. No, ¿cómo no? Es en donde vives. Dice, no, aquí se llama Acacias, quién sabe qué. Para efectos es la del Valle. Para efectos es la del Valle. ¿No? Sí, también en Polanco hay algunas zonas que dicen, no, esto no es exactamente Polanco. Entonces, ¿qué es? Pero, ¿alguien más? Bueno, Marco Silva. ¿No? No, ¿verdad? Tú vives en la Nochebuena. Está enfrente de la del Valle, cruzando del otro lado de Insurgentes. Bueno, nos vamos nada más. Nada más. Pasaporte electrónico, toda la información. A las 11:30 ¿Y de la mañana. ¿Sí va a servir de algo ese pasaporte electrónico? Sí, pues sí. Sobre todo esperamos que sea más rápido. Si tú dices que ya ahorita funciona más o menos para lo mismo, que lo pasas por un lector. Tengo la óptico. Impresión, no, pero sí tienes que pasar frente al señor de migración. Entonces, pues en hora y media nos dirán qué tendrá de nuevo y si será más rápido y sobre todo, o sea, como decía Sofi, bueno, más bien Sofi ya lo aseguró, que quien quiera cambiar a este nuevo pasaporte nada más lo paga, hace la cita y le hacen su nuevo pasaporte. ¿Sofi? ¿Tú eres Sofi? Sí, ¿Y qué Sofi hace las veces de portavoz de la Cancillería o qué? No, pero como ya dice Sofi. No, dijo que confirmaba, consultó a las fuentes, Ciro. Entonces, de esta información aquí la verdad confirmada. Le vamos a echar la culpa a nuestro excompañero Omar Sánchez de Tagle. Él fue el que fungió como fuente de información para los pasaportes electrónicos y nos dice, serán... ¿Por qué? Pues porque también consulta las fuentes, está muy informado y nos dice que serán de lectura mecánica con un circuito integrado sin contacto en el que se almacena la información de la página de datos, tiene una medición biométrica del titular del pasaporte y es un objeto de seguridad para proteger los datos con una tecnología criptográfica, dice. El caso es que este chip que trae tu pasaporte tiene tus datos biométricos justamente para que no tengas que estar peleando con que si traes las manos muy resecas no se lee tu huella, que la tienes que volver a pasar. No, pasas el chip del pasaporte, entras a Estados Unidos y nadie te va a estar preguntando ¿y usted a qué viene? Informó la portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sofi Enríquez. Bueno, con esa información nos vamos. Con esa información. Gracias, Sofía. Gracias, Ciro. Buen día. No te conocíamos. Como Sofi. En sus tiempos libres, además, le hace de portavoz extraoficial de la Cancillería. Pero esa información la van a confirmar. Esa información la confirman a las 11:30 y mañana, si quieres, la volvemos a revisar solo para confirmar que estábamos bien. Eso. Gracias, Lourdes. Se quedan con Javier Poza. Buen martes. Pásela muy bien. De Ciro Gómez Leiva por la mañana en nuestro canal de YouTube, Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.